Muy buenos días con todos. Esto es Tiempo de Biblia. Como ya saben, es la gran oportunidad que tú puedas conectarte de una manera muy especial con la palabra de Dios. A nosotros nos encanta entender que es la palabra la que hace la obra. Recuerden, o sea, nuestra parte es amar la palabra, aprender la palabra y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. De eso se trata. Entonces, recuerden esto, es muy importante venir con un espíritu, con un corazón dispuesto, es básico porque nos va a ayudar a reflexionar. Miren, recuerden que la palabra de Dios está diseñada para que tú y yo la reflexionemos, es escuchar a Dios a través de su palabra, oír directamente de Él a nuestro corazón. Tú y yo necesitamos consejo diario. Entonces, la recomendación es, ama la palabra, apréndela, pero sobre todo aplícala a tu vida. Esto no significa, y por favor, ten mucho cuidado en que, como leo mucho la palabra y el Señor me habla mucho de su palabra, yo soy mejor que otros. Es todo lo contrario. En la medida que tú conoces más la palabra de Dios, conoces más a tu Dios, conoces del amor de Dios, de la gracia de Dios, porque estás oyendo su voz directamente que entra a tu corazón, que entra a mi corazón. No me vuelve perfecto, me vuelve más consciente de quién soy, de lo que está pasando. Y hoy día, ¿saben qué? Hoy día va a estar bien interesante algo que tiene que ver con un tema directamente relacionado con este libro de Segunda de Reyes. Hoy día, sábado 10 de febrero, vamos a abordar un tema muy puntual. Recuerda que todo el libro en su conjunto de Segunda de Reyes nos recuerda algo bien interesante, algo que el pueblo de Dios siempre tiene que estar atento. Tú tienes que estar atento, yo tengo que estar atento, porque recuerda que hemos hablado que todo el libro cae dentro de este concepto: caída, cautiverio y disciplina. Caída del pueblo de Dios, son cautivos. Recuerda, tanto el sur como el norte, tanto Israel como Judá, terminaron siendo cautivos y disciplinados. Pero recuerda, la disciplina de Dios siempre, siempre, siempre es para bien. Es para desarrollarte, no para destruirte, ¿ok? Entonces, lo que vamos a aprender juntos es cómo ocurre esto, y hoy en especial vamos a hablar de este término. El enfoque de la sesión de hoy es un remanente fiel, un remanente fiel. Y la verdad es que hay muchos conceptos. Oye, ¿cómo es esto de un remanente fiel? Hay un momento interesante en la vida de cada uno de nosotros que creemos que ser fiel a Dios es no pecar, no mentir, no, y sí, no debemos de pecar, sí, no debiéramos de mentir, sí, no debemos hacer cosas malas, rotundamente sí, ¿ok? Pero no se trata de eso. Y hoy día vamos a aprender algo que es muy útil para tu vida personal, para mi vida personal. Recuerda, yo sé que esto es bien chévere y tú dirías, hoy caray, justo en esta sesión debió estar mi hermana, mi hermano. Bueno, tienes la oportunidad de que esto está siendo grabado para que después tú lo compartas en tu grupo pequeño, lo compartas con otra persona, porque esa sería la mejor manera de aplicarlo a tu vida y aplicar ayudando a otras personas. Entonces, vamos a hablar de un remanente fiel, y los capítulos del 1 al 3 te va a recordar esto. Dios siempre nos avisa, siempre avisa. Dios siempre te advierte, o sea, te avisa, te advierte para después actuar. En todo momento tú vas a darte cuenta que Dios avisa, advierte y luego actúa. Avisa para decirte, hey, no vayas por ahí. Advierte, si vas por allí, te va a ir mal, y luego actúa, te disciplina, agarra y te rescata de esa mala posición, de esa mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios te ama, Dios me ama. Y jamás va a permitir que mi vida se destruya. Él va a hacer lo imposible con su amor para que yo vuelva a su camino. Entonces, lo lindo de estos tres capítulos, que son bien interesantes, es que te recuerda algo interesante. Dios siempre te va a avisar, te va a advertir,
pero también va a actuar. No te va a dejar tal como estás. No te va a dejar en el error, no me va a dejar en el error. A veces lo hará de una manera extraordinariamente rápido, otras veces muy despacio para que yo pueda recordar y saborear el momento y decir, jamás voy a hacer esto, jamás voy a pasar por aquí nuevamente, ¿ok? Pero Dios, recuerda, no lo hace disfrutando, haciéndonos sufrir, porque a veces las personas creen eso, no. Dios se conduele de cada uno de sus hijos. Él tiene compasión, pero también Él es consciente de nuestra necesidad. Listo. Entonces avanzamos y el primer capítulo, el capítulo número 1 de Segunda de Reyes, tiene un enfoque particular. Hay un solo Dios. Y claro, tú en este rato me dirás, pero claro, hay un solo Dios, eso ya lo sabemos. No, 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 espérate un rato, espérate un rato porque es probable que te equivoques, ¿ok? Sí, hay un solo Dios y lo sabemos. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, afirmamos eso. Hay un solo Dios, no hay otro Dios, ¿ok? Pero, ¿sabes? Es muy notable ver en este capítulo 1 cómo abiertamente, tanto los reyes del norte como del sur, cada rey era idólatra. No solamente creía y confiaba en Dios y adoraba al Dios verdadero, sino por si acaso, tanto en Samaria, ¿sí? Como en Jerusalén, tenían su idolatría escondida. En Samaria era muy evidente, pero en todo lugar hay una idolatría escondida. Entonces, el mensaje para ti y para mí, ¿te acuerdas que Dios siempre te avisa? Dios siempre te avisa y buscando en este pasaje, en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, uno descubre algo bien interesante que creo yo que a ti te va a ayudar para tu reflexión personal, porque a veces cuando lo vemos así, como si fuese, ah, sí, claro, esos reyes, qué terribles eran, no idólatras, y uno se da cuenta, en mi versión por si acaso, en la Nueva Traducción Viviente dice, después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Los moabitas, una vez más, estaban atacando al pueblo de Israel, ¿ok? Y cierto día Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana a una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal Zebú, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Oh, no, tú dices, ay, este rey Ocosías, claro, era un idólatra. En lugar de buscar al Dios verdadero, se va dando Belcebú. Belcebú. ¿Sí? ¿Te suena? Muy bien. Uno de los tantos demonios que eran adorados en paralelo con Dios. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Acá hay un aviso interesante y quiero parar acá porque me interesa que tú aprendas esto. Versículo 13. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbé, ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal Zebú, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, escucha esto dice el Señor. Mire, este aviso de Dios, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron al rey, el rey les preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron, se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Aviso de Dios, aviso de Dios. Ahora, quiero que entiendas algo. Dios siempre te va a avisar. Cuando tú estás en una posición equivocada, Dios no es el que dice, ajá, te pesqué y suácate. No, no, no. Dios siempre te va a avisar. ¿Sabes por qué? Dios quiere que tú estés atenta, atento. Pero, ¿qué pasa? A veces pasamos por alto los avisos de Dios. Y quiero que entiendas esto. Del aviso, Dios pasa a la advertencia, o sea, las consecuencias de ello. Escucha, ¿qué hombre les dijo eso? Preguntó el rey Ocosías. ¿Cómo era? Y ellos contestaron, era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbé, exclamó el rey. Ocosías dijo, ah, ese es Elías. Escucha esto, ¿ah? Exclamó el rey. Entonces envió un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran.
Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Una pregunta rápida. ¿No te parece algo extraño que el rey enviando una primera comitiva, y esta primera comitiva es destruida por fuego? Dice así, que en ese instante cayó fuego y sus 50 hombres murieron. Escucha esto, ¿ah? Por tercera, voy al versículo 13 para que entiendas las consecuencias. Dios actúa. O sea, ya te advirtió, murió un grupo, va un segundo grupo y también muere y va al tercer grupo. Ahora, escucha esta parte porque es bien interesante. Versículo 13. Por tercera vez, escucha, el rey envió un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó, hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó los primeros dos grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor, versículo 15, dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo. Así que Elías se levantó y se fue con el capitán a ver al rey. Yo quiero que entiendas esto. Dios es misericordioso cuando tú te pones de rodillas y dices, Señor, me he equivocado. Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. La rebelión, escucha con cuidado, la rebelión nunca te permite revelación. La rebelión no te permite revelación. Cuando tú y yo estamos en rebelión es cuando desobedecemos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos hacer lo que nos parece, lo que nos conviene, y de pronto queremos revelación de Dios. Y créeme una cosa, Dios no da revelación antes que haya rendición. Rebelión no te da revelación. Para tener revelación tiene que haber rendición. Yo me rindo, Señor. Este capitán se puso de rodillas y le dijo, perdóname, yo no quiero morir, yo no quiero vivir en rebelión, porque sabían de la acción de Dios. Ya habían muerto dos grupos. Escucha esta parte, versículo 17. Así que, versículo 17, así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. ¿Te acuerdas? Aviso de Dios, advertencia de Dios, acción de Dios. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Jorán lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Está mencionando los reyes, tanto del norte como del sur. Y el versículo de cierre, el versículo 18 dice, los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Mira, ¿cuál es la lección? Si vemos en un versículo destacado de esta Segunda Reyes 1, mira el versículo 16 en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Al llegar, Elías le dijo al rey, Dios no te va a sanar, sino que morirás, pues has consultado con Baal Zebú, el dios de Crom, como si en Israel no hubiera Dios. ¿Te acuerdas? A veces queremos nosotros revelación de Dios, sanidad de Dios, restauración de Dios, pero andamos en rebelión. Y el pasaje te demuestra que cuando el capitán se rindió, rendición, se rindió ante el hombre de Dios que representaba la voluntad de Dios en la tierra, en ese momento, todo cambió para ese grupo de 50 hombres, pero no para Ocosías, porque Ocosías se mantuvo en rebelión. Una de las cosas que a veces nosotros, sin percatarnos, vivimos en rebelión contra Dios cuando desobedecemos y desobedecemos y desobedecemos. Ejemplo, de repente tú miras, no, yo la verdad obedezco a Dios casi en todo. Bueno, hablemos del casi, hablemos del casi, o sea, el casi en todo. Hablemos del casi. ¿Qué son aquellas cosas que te reservas para ti y no obedeces a Dios? ¿Qué son aquellas cosas que hacen que tú
digas, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi voluntad. Yo no pretendo hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer mi voluntad. ¿Cómo termina eso? Bien fácil. Termina mal. ¿Qué significa entonces? Tenemos que prestar atención. ¿Y qué es eso de prestar atención? Bueno, el capítulo 2 nos enseña algo muy puntual, algo muy interesante. Y mira, si tú revisas el pasaje acá, estoy tratando de ver ese pasaje, hay un detalle bien interesante, porque Eliseo ya está por asumir el rol de profeta del pueblo. Entonces, mirando acá el pasaje, uno se puede percatar de algo. O sea, Dios ya había separado al sucesor era Eliseo. Y ocurre algo. Dios le dice, hey, si tú quieres tener revelación de mí, tienes que estar atento. Tienes que estar atenta. Presta atención. Fíjate, en el capítulo 1 te das cuenta rápidamente que hay un solo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Te lo subrayo, con nadie. Ni con tu papi, tu mami, que de repente los amas y está bien, con tus hijos, tu pareja. Está bien que los ames y gloria a Dios por eso, ¿ok? Se refiere a quién tiene prioridad en tu vida, quién está primero en tu voluntad. ¿No? Y Dios jamás comparte su gloria con nadie. Y no que quiere castigar. Y aquí quiero que presten mucha atención porque quiero regalarte algo interesante. En el capítulo 1 viste la rebelión abierta. Nosotros como hijos e hijas de Dios estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Él nos justificó. Somos justificados por la preciosa sangre de Jesús, ¿ok? Pero hay una parte mía que se llama voluntad, que yo obedezco porque quiero honrar a Dios. Y cuando yo obedezco honrando a Dios, recibo revelación, ¿ok? Y para recibir revelación tengo que vivir una vida rendida ante Dios. Pero para tener una vida rendida ante Dios, ahí viene la segunda parte, hay que prestar atención. Y Eliseo es el mejor modelo. ¿Por qué? Primero, tú tienes un llamado. Por favor, no te equivoques. Cuando hablamos de llamado, no estamos hablando, por eso te decía, estaba revisando acá este pasaje, no estamos hablando, es que yo no he sido llamado para ser líder, ministro, apóstol, pastor, lo que quieras llamarle. No, 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 no. Todo hombre y mujer que recibe a Cristo Jesús tiene talentos, dones, tiene un llamado específico para cumplir un propósito magnífico de Dios. Todos, sin excepción. Tu ama de casa, tu estudiante, tu padre de familia, tu abuelita, tu abuelito, tu nieto, nieta, hijo, hija. Todos tenemos un propósito sagrado de Dios. Sí. Ahora, el problema es que a veces no estamos atentos a ese llamado. Lo tomamos como, ya, bueno, sí, ahora ya soy cristiano, ya tengo salvación, ya tengo asegurado el cielo, tengo mi mansión, como antes decían, ¿sí? Pero no, se trata de cumplir un sagrado propósito de Dios. Tú tienes vida gracias a Dios. Yo tengo vida en esta mañana. Yo estoy vivo gracias a Dios. Tú también. Entonces, ¿dónde tenemos que prestar atención? Estar atentos a este llamado. Mira, solamente para que tengas una idea, y estoy en Segunda Reyes capítulo 2, dice así, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías, o sea, Elías ya iba a ser llevado por Dios al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Escucha con cuidado. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces, escucha esta parte. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo,
tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Recuerda ese término, nunca te dejaré. Esto se repite también 3 veces y lo puedes ver hasta el versículo 6. Y ¿sabes qué? Presta atención porque esto es muy importante para tu vida, muy importante para mi vida, ¿ok? Nunca te apartes de tu Señor. Nunca te apartes de Cristo Jesús. Aun cuando tú creas que has hecho lo imperdonable, que tú dices, no, esto creo que nadie me va a perdonar. Recuerda, Jesús ya pagó. Claro, hay consecuencias, sí. Hay dolor, sí. Pero nunca Dios te va a abandonar. Nunca dejes a Dios. Eliseo se enfocó no en Elías, aprende esto, se enfocó en la voluntad de Dios sobre la vida de Elías. Entonces, a veces creemos que Eliseo estaba buscando de Elías. No, él quería esa unción de Elías. Lo puedes leer que está allí. Pide esa unción, esa doble porción. Dice, yo quiero tener el doble de esa porción. Por eso voy a estar atento a este llamado. Estar atento al llamado, escúchame con cuidado, es nunca dejar a Dios. No, nunca fallar, no, nunca, por ejemplo, ¿no? A veces me dicen, ay, creo que he fallado en el llamado al Señor, porque ya no tengo ganas de servir, porque esta temporada la verdad me ha entrado una depresión impresionante, yo no sirvo. No, 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 no. Mira, tú como yo, como Elías, y recuerdas en Primera de Reyes, Elías atravesó, después de estar con los sacerdotes de los Baales, atravesó un momento de angustia, de ansiedad, de depresión impresionante, pero jamás, jamás fue abandonado por Dios. Nunca Dios lo dejó y Elías en medio de su depresión tampoco dejó a Dios. Ahora, escúchame con cuidado. Tú y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos un llamado especial. Somos el remanente fiel de Dios. Tú y yo. No es que seas perfecta, perfecto, porque Dios conoce tus virtudes y tus defectos como las mías, sino somos convocados por Él, remanente fiel. Quiero que escuches con cuidado lo que te voy a decir. Escucha con cuidado. Mientras más oscuridad en el mundo, más luz hay en este remanente fiel. Más luz en tu vida, más luz en mi vida. No estoy hablando que tú seas perfecta, que tú seas perfecto, que yo lo sea. Estoy hablando que el permanecer, el nunca dejar a Dios, su luz alumbra tu vida y mi vida. Por eso que Satanás quiere espantarte, quiere alejarte de Dios. Por eso que Satanás quiere que te alejes de Dios y que no estés atenta, atento a tu llamado. ¿Por qué? Porque al alejarte de Dios, su luz ya no brilla en ti. Tú no tienes luz, yo no tengo luz, es la luz de Dios en tu vida y en mi vida. Nunca dejes a Dios. Eso es estar atento, atenta a tu llamado. Presta atención. Segundo punto. Aquí ocurre un pasaje muy bonito, que por efectos del tiempo, tú ya lo sabes, debes de venir con los capítulos leídos para solamente subrayar, hacer destacar los pasajes importantes, pero yo te ruego, por favor, que me acompañes a este episodio, porque es bien curioso. Dice versículo 11, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y en ese momento, escucha este versículo 12. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Mira, Eliseo le hizo un pedido específico a Elías. Eso está en el versículo 9. Le dice, cuando llegaron a otro lado de Elías, le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu que llegue a ser tu sucesor. Y le dice, has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás.
La petición era, quiero una doble porción de lo que tú tienes, Elías. Elías le dijo, bueno, presta atención, nunca me dejes. Y en eso ocurrió que nada limita a Dios. Y vas a entender esto, porque escuche esto, versículo 19. Vamos, por favor, bajando. Le dice, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Escuchen, Eliseo dijo, tráigame un recipiente nuevo y póngale sal. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Versículo 22. Desde entonces, el agua quedó pura tal como dijo Eliseo. Mira, Dios purificando, restaurando, cuando tú prestas atención, tú y yo somos vehículos perfectos para milagro de Dios. No es nosotros, no somos nosotros, es Dios obrando a través de nosotros. Tienes que estar atenta, atento a tu llamado. Tienes que hacerle petición y tener la expectativa de nunca dejar a Dios, porque nada limita a Dios. Y por último, en este capítulo 2, yo quiero que entiendas algo. Este pasaje es bien extraño, pero te lo voy a explicar rápidamente. Empieza de una manera, es muy corto, muy breve el pasaje, pero da un gran ejemplo. Préstame atención. Después, versículo 23, después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. Vete de aquí, viejo calvo, gritaban. Vete de aquí, viejo calvo. Eliseo se dio vuelta, los miró, escucha con cuidado, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces, dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo fue al Monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Mira, jamás, escúchame, Dios jamás va a ser burlado. No era Eliseo, no eres tú, no soy yo. Yo quiero que aprendas algo. Tú como hija de Dios, como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tal vez sea burlado, pero no me represento a mí. Yo represento al Dios soberano cuando estoy en esta tierra. Somos sus embajadores. Tú eres embajador, yo soy su embajador. A veces soy un buen embajador cuando lo represento bien. A veces soy un mal embajador cuando dejo que mi personalidad, mi carne salga y caray, muestre lo peor de mí. Y algunos creerán que así es Dios y Dios no es así. Pero ojo, cualquier burla contra ti, que eres hija o hijo de Dios, no es exactamente contra ti. Cualquier engaño que hayan querido confabular contra ti va a terminar mal con aquel que lo hizo. Sí, aquel que está burlándose de ti, intentando hacerte daño, no sabe lo que le viene por burlarse, no de mi persona, no de tu persona, sino de la luz de la persona de Dios que mora en ti y mora en mí. Y toda burla contra Dios va a ser castigada. Tú no busques. Recuerda lo que enseña también Gálatas y enseña varias porciones que la ira de Dios se desata sobre aquellos que se burlan de Dios, sobre aquellos que quieren negarlo burlándose de él. Y a veces usan a nosotros los cristianos y nosotros a veces ayudamos con nuestro mal comportamiento. ¿Ok? Entonces, el punto central de hoy día, presta atención, presta atención. Tú tienes un llamado. Pídele a Dios, nada lo va a limitar. Y cualquier burla contra Dios será tomada en cuenta y tendrá sus consecuencias. ¿Ok? Vamos hacia adelante, un verso destacado de este pasaje de 2 Reyes capítulo 2. Anótalo, por favor, versículo 10. Le dice Elías a Eliseo, has pedido algo difícil, respondió Elías.
Si me ves en el momento que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no le recibirás. ¿Te acuerdas lo que dijo Eliseo? Nunca te dejaré. Bueno, eso es estar atentos a la voluntad de Dios. Recuerda, no estaba atento a Elías en sí mismo. Eliseo estaba atento a la voluntad de Dios. ¿Estás atento a la voluntad de Dios? ¿Estás atenta a la voluntad de Dios? Es decir, obedezco a Dios todas las veces y no quiero que te condenes si es que tú dices, ay, caray, a veces yo fallo, a veces me olvido, a veces me equivoco, a veces paso por alto cuando no me conviene, etc., etc. ¿Sí? Suele suceder. Yo te pido un favor, nunca, nunca te apartes de Dios, primero. Segundo, permanece en Él fielmente, pidiéndole a Él que trabaje en tu vida y Dios que es fiel, lo va a hacer. Y tercero, que es lo más importante, ten la plena seguridad que vas a recibir porque Dios es fiel. Ok, entonces vamos hacia adelante y el capítulo 3 habla de un concepto, poder y promesa de Dios. Un concepto que parecen dos, pero ahora vas a entender bien que el poder de Dios y su promesa siempre van juntos. Poder y promesa de Dios. Acá es bien raro este pasaje, hasta llama curiosidad porque te das cuenta rápidamente que hay algo que no funciona bien. Si tú te das cuenta en el pasaje del capítulo 3, solamente lo hago como un resumen, se reúnen los tres reyes. Fíjate, ¿ah? Dice, Jorán, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó Samaria 12 años. Jorán hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Escucha esto, Mesa, rey de Moab, se opuso otra vez los moabitas, ¿ok? Entonces, primer punto, en ese momento Judá estaba gobernando Josafat, ¿sí? Pero Jorán, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel, ¿ok? Entonces escucha esta parte. Como había un enemigo, escucha el versículo 6. Entonces el rey Jorán, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó de Samaria. Ya en camino envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. O sea, el norte y el sur se estaban uniendo. Le dice, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió, por supuesto, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó, ¿qué camino tomaremos? Jorán contestó, atacaremos desde el desierto de Edom. Escucha, versículo 9, el rey de Edom y sus tropas, escucha, también se unieron a ellos, y los 13 ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. Versículo 10, ¿qué haremos ahora? Clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Mira, antes de pasar a la segunda parte, quiero que aprendas algo. Eran tres reyes, el norte, el sur, o sea, si te das cuenta, Israel, Judá, y encima estaban los edomitas, el rey de Edom. Eran tres reyes, tres ejércitos. No tenían poder. Se quedaron sin agua, sin recursos. Tres reyes sin poder. Acuérdate eso. Y de pronto se desanima, ¿sí? El rey dice, dijo Josafat, frente al desánimo que tenían, Josafat dijo, preguntó, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podamos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer, de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey, Jorán, respondió, Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Versículo 12. Si el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Sí, el Señor habla por medio de él. Estaba afirmando. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo.
Ahora viene la promesa de Dios, préstame atención. ¿Por qué has venido a verme a mí?, preguntó Eliseo, el rey de Israel, al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora, tráigame a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, esto dice el Señor. Mira, quiero que entiendas algo. Cuando dice, bueno, que traigan el arpa, da la impresión como que, hey, necesito música. No, no, no. Era un momento de alabanza a Dios. 3 reyes sin poder. Buscan la voluntad de Dios y Dios le da una promesa. Y Dios desata su formidable poder. La promesa y el poder de Dios van juntos en medio de tu alabanza. Mira, quiero que entiendas algo. El poder y la promesa de Dios están disponibles para todos aquellos que nos acercamos, permanecemos, nunca dejamos a Dios y sea cual fuere nuestra temporada, permanecemos en alabanza. Permanecemos en alabanza. La alabanza hace que mi corazón se rinda ante Dios y que pueda declarar todo el poder y la promesa de Dios. Y ese formidable poder está disponible para todos aquellos que creemos y confiamos en Dios nuestro Señor. Entonces, es allí donde yo te invito a reflexionar en algo muy importante para tu vida y para la mía, obviamente. Mira, aquí vamos avanzando hacia el verso destacado que nos da la pauta, ¿ok? Escucha esto. Está en el versículo 3 del capítulo 18, el versículo 18 del capítulo 3 de Segunda de Reyes. Esto para Dios no es ningún problema. Además, Él los ayudará a vencer a los moabitas. O sea, cualquier situación que tú le presentas a Dios no es ningún problema. Sea muy grande para ti, sea imposible para ti, sea complicado para Dios no es ningún problema. Es algo simple, es algo sencillo. La palabra de Dios nos recuerda, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Cada vez que yo enfrento una situación imposible para mí, al igual que cualquier situación, por más simple que me parezca, le digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, ayuda a mi iglesia, ayuda a mi líder, ayuda a mi pastor, ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque sea cualquier problema, Él, Dios mismo, te ayudará a vencer cualquier enemigo, cualquier situación, aun cuando esto tú no lo hayas buscado y te veas en una trampa. Acude a Dios y Él, Dios mismo, te va a librar. Una reflexión de hoy día de estos 3 primeros capítulos de Segunda de Reyes. Mira, Dios todo lo tiene bajo control. Aún lo que es inesperado para ti, para mí, no sé, un diagnóstico, un accidente, una situación crítica, algo, ten en cuenta que Dios lo tiene bajo control, aunque tú no sepas qué hacer, aunque yo no sepa qué hacer. Por eso que tenemos los tiempos de oración. Me encanta entender lo que enseña Pastor Robert, o sea, él explica y dice, hay 2 maneras de relacionarte con Dios: oyéndolo a Él a través de su palabra o hablando con Él a través de la oración. Oyes a Dios a través de su palabra, hablas con Dios a través de la oración. Entonces, aún lo inesperado, aún lo que no tiene control para ti, Dios lo tiene bajo control. Y tú dirás, ¿y qué se hace? Saber permanecer, nunca dejar a tu Dios. Mantener tu foco de atención en Él. Entender que Él tiene poder y promesa listo para ti.
A ti, a mí nos toca aguardar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso, esta semana que viene, preparándonos para la próxima sesión, donde vamos a abordar los capítulos 4 y 5, 4 y 5, si puedes leer, lee hasta 6 porque te va a dar un contexto general. Yo te invito a lo siguiente. Primero, aplica esta palabra a tu vida, ¿ok? ¿Cómo lo vas a aplicar? Recuerda, tú y yo no podemos competir con Dios. No, no, no tenemos capacidad, no tenemos poder, tenemos solamente el control de nuestra voluntad sometiéndola a Dios. No compitas con Dios. Mantente firme en Él. ¿Cuándo compites con Dios? Bueno, cuando lo desobedeces, cuando no oyes su palabra, cuando no la aplicas a tu vida. Y Dios no nos desecha. Eso también quiero ser bien honesto contigo. Dios lo que hace es te llama a la reflexión. ¿Te acuerdas? Te anuncia, te advierte y después toma acción. Segundo, ¿vives como su remanente fiel? Y aquí viene la respuesta, porque, oye, ¿cómo es vivir como un remanente fiel? Simple. Nunca dejes a tu Dios. No se trata de tu comportamiento, se trata de tu permanencia. Aférrate a Dios con todo. Búscalo en su palabra, busca su palabra, busca oír de Él, qué es lo que quiere, qué es lo que te dice a tu corazón. Y háblale. Él quiere escuchar tu voz. Sí, Él lo sabe todo, pero cuando Él escucha tu voz, tu corazón, tu alma, tu mente se conecta con tu Padre Celestial. Y así estás viviendo como su remanente fiel. Y tercero, muy importante, nunca batalles en tus fuerzas, sea muy pequeño o muy grande. Acércate a Dios y dile, Señor, ayúdame en esta jornada. Necesito de ti. Estoy corriendo mis propias fuerzas. Recuerda, estos tres reyes se unieron, el norte, el sur y edomitas, y no podían contra los amonitas, se asustaron. Fueron donde Dios y Dios con su extraordinario poder, con su palabra, soltó su palabra, su promesa y empezó el proceso. ¿Qué hicieron ellos? Fueron donde el profeta alabó en medio de la situación y Dios le dio la victoria inexplicablemente. Fueron derrotados, pero la explicación espiritual es profunda. Cuando Dios batalla, no hay fuerza que se oponga a ti o a mí. Entonces, pon todo en manos de Dios. Aún lo imposible para ti, sobre todo lo que tú consideras, esto no lo puedo solucionar, ponlo en manos de Dios. Hoy día, Segunda de Reyes te hace reflexionar en algo, nos hace reflexionar en algo muy importante. Recuerda cómo empezamos esta sesión. Un remanente fiel. Vivir como un remanente fiel. No compitas con Dios. No, 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 no. Acércate y permanece en Él. Oye su voz a través de su palabra. Háblale a través de la oración. Sé la lámpara que permite que la luz de Dios se refleje en un mundo que cada vez está más oscuro. Más oscuro el mundo, más brilla la luz de Dios en ti. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios brillando en tu vida, en mi vida, a pesar que a veces somos esas vasijas inútiles, pero Dios nos hace útiles con su presencia. ¿Cómo terminamos esta sesión? Segunda de Reyes, somos cautivos, sí, por nuestro Dios, pero para bien, para bien. Remanente fiel. Tú eres remanente fiel. Yo soy remanente fiel. Oremos por esta situación y que esta semana sea una buena semana para explorar cómo vivimos siendo remanente fiel en un mundo oscuro, cada vez más oscuro. Señor nuestro Dios, yo te doy gracias y te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, para que esta semana sea una semana, Señor, de estar atentos a ti, que te busquen a ti, que no haya ningún otro Señor, ni Dios, ni persona que distraigan su atención. Gracias, Padre. Confiamos en tu poder. Creemos tu promesa.
veremos siempre cosas maravillosas permaneciendo en ti. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén.